¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a nuestro programa Te Damos Ideas. Hoy les traemos un programa especial dedicado a las empresas por un mundo limpio. Entre estas empresas que luchan por un mundo más limpio está el Castor y hoy hemos venido a conocerlo. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, ¿cómo nace la idea del Castor? Pues nace a través de que como cae todo el tema de la construcción del boom que teníamos, pues no sabíamos qué hacer y al final a través de otra gente me propuso en el montar este negocio. ¿Cómo es su día a día? ¿Qué materiales reciclan? Pues nosotros tenemos las autorizaciones para recoger todo servicio de residuos forestales y envases de madera y derribo de la construcción. ¿Cuáles son los casos más extraños y más curiosos que se han encontrado en todos estos años? Buf, si yo te contaría. No terminamos. Muchas cosas raras, porque la gente al final, cuando les ponen los contenedores para recoger los residuos, entre medias te meten todo lo que no es para deshacerse de ello igualmente. Entonces no hay mucha concienciación todavía en cuanto al reciclaje, al medio ambiente. No, todavía queda bastante por andar. ¿Y en estos años han visto cómo iba avanzando, aunque fuera un avance ligero? Sí, hombre, poco a poco la gente se va mentalizando. Les está costando, pero bueno, se va mentalizando. Una vez recogen esos residuos, ¿qué hacen con ellos? Pues nosotros somos gestores autorizados de ello y manipuladores del mismo residuo. Nosotros lo molemos y después vienen otras empresas y se lo llevan. Incluso hay veces que tienen que separarlo a mano. Sí, porque hay contenedores que vienen contaminados, todo eso hay que tirarlo al suelo y entre otras personas y la máquina hay que clasificarlo todo bolsa por bolsa y sacar lo que hay y lo que no hay. Unas cosas se tiran para un lado, otras se tiran para otro, a sus contenedores correspondientes, para que otras empresas se lo lleven a reciclar. Porque absolutamente todo se puede reciclar. Todo. Lo que pasa es que en casa todavía no tenemos esa idea, ¿no? No estamos todavía mentalizados al 100% de todo lo que es el tema del reciclaje. Entonces tenemos que separarlo un poco en casa para saber qué podemos reciclar, que es una gran parte, pero saber qué tenemos que llevar por un lado y qué tenemos que llevar por otro. Claro. Es decir, todo el tema forestal en los contenedores urbanos está terminantemente prohibido el tirarlo. Claro, la gente que tiene poco, pues lo echa en la bolsa de la basura y lo tira al contenedor urbano. No lo deberían de hacer, pero lo hacen. Y las podas pequeñas, pues igual, lo tiran en los caminos, en las cunetas, donde pillan. Como son residuos que al final se degradan, pues si no les pillan, bien, y si les pillan, pues la pagan. ¿Qué ventajas tiene que se siga reciclando y que se siga tratando estos residuos? ¿Qué ventajas tiene? Pues hombre, tiene muchas ventajas, porque el tratar todo el tema de residuos forestales, el no dejarles amontonados y demás, quitamos muchas plagas de insectos. Porque nosotros al tratarlo aquí y llevarlo, como el 90% va todo a las incineradoras para producir energía a esas fábricas, pues todos esos residuos al ser quemados, pues se quitan muchas plagas. De la otra manera, si se dejan amontonados y se están haciendo cosas que no se deben de hacer, pues todo eso son infecciones de bichos, de insectos, de plagas. Incluso pueden traer enfermedades. Sí, como todos los animales. ¿Cuáles son los resultados finales de lo que consiguen, de lo que recogen hasta que lo tratan hasta el último paso? Pues mira, nosotros los pequeños y medianos jardineros nos lo traen o se lo recogemos nosotros allí y después nosotros aquí ya lo molemos y de aquí ya vienen los camiones grandes y se lo llevan a las fábricas para que las fábricas, si merece la pena ese producto, hacer algo con ello en tableros, pues hacen tableros. Que no, pues van a los quemadores para producir energía para esas fábricas. Entonces, de una manera o de otra consiguen tener una segunda vida. Claro. Entonces es importante también que concienciemos a nuestros espectadores de que todo lo que tiren puede tener una segunda vida, pero que hay que hacerlo bien. Claro, como todo. Si no lo hacemos bien, pues no hacemos nada. ¿Qué consejos daría a nuestros espectadores? Pues hombre, consejos no voy a dar ninguno porque la gente al final va a hacer lo que quiera, como está claro. Pero que se mentalicen de que el reciclar nos es el bien para todos.
Bueno, ¿qué más servicios nos ofrecen? Pues mira, aparte de lo que son residuos forestales, tenemos lo de residuos de la construcción, de la madera de los derribos, los envases de madera, palés, todo lo que son cajas de madera y demás, que aquí también lo molemos y se lo llevan otras empresas o bien para hacer tableros, o bien para la combustión de la energía. Además tiene una maquinaria muy variada que les permite hacer muchas cosas. Pues sí, la verdad que aparte de lo que hacemos aquí, hacemos muchos más trabajos, porque hacemos mantenimientos de urbanizaciones, de ayuntamientos, de particulares, porque si no solamente de lo que es el residuo forestal no viviríamos, porque como la administración tampoco pone todas las cartas sobre la mesa, pues aquí estando yo solo es lo que puedo hacer. Porque le toca hacer a usted solo todo el trabajo. Todo el trabajo yo solo y mi compañera. Aquí trabajadores ahora mismo ninguno. Si esto se pondría en marcha como es debido, pues menos de 6 o 8 trabajadores no tendríamos en plantilla todo el año. Además, muchas veces nos imaginamos que los precios son muy elevados y nada tiene que ver con la realidad. Hombre, los precios son elevados según cómo lo mires. Si tú cuentas que la maquinaria cuando sale a trabajar vale ya unos costes, pues tú fíjate si por decir algo, 120 euros por llevarte un contenedor para que le llenes de podas, tiene que ir un vehículo a llevarle, te le deja, y después tiene que ir otra vez a volverla a recoger, si echas cuentas, el residuo ¿por cuánto te sale? Por 20 o 30 euros. Lo otro se lo llevan gastos de maquinaria, más después hay que molerlo. Para que se hagan una idea nuestros espectadores, un saco, ¿cuánto puede costar? Pues aquí la gente que está trayendo los sacos de su casa, ellos mismos, que son bolsas grandes de basura de 100 litros, se les está cobrando 1 euro por saco. Y es que ese euro no supone nada cuando imaginamos que las multas ascienden a bastante más. Pues si uno habla medio ambiente y se frena, pues al que le pillan, pues menos de 500, 600 euros no les denuncian. Es un ahorro tanto para el medio ambiente como para la persona. Para todo, porque estamos evitando, aparte de lo que decíamos antes, de plagas y demás, pues incendios también, porque mantenemos por lo menos todo un poco más limpio. Muy importante también eso, prevenir sobre todo los incendios en verano. Claro, en verano y todo el año, porque al final el césped va fermentando y si tiene algo fuerte al lado, pues al final termina ardiendo. Una de las curiosidades que tiene esta empresa es precisamente el nombre, el Castor. ¿Por qué el Castor? Pues fue muy gracioso, porque se me vino así a la cabeza de repente de decir, bueno, pues el Castor, como es el que recoge la madera y hace sus envases y hace sus cositas, digo, bueno, pues el Castor. Y eso fue el tema. Y han tenido quien se ha acercado para conocer precisamente el porqué del nombre. Sí, ha habido gente que ha parado, ha entrado y nos ha preguntado por qué lo del nombre del Castor. ¿Son muchos los que se acercan a conocer cómo funcionan? Sí, hay gente que sí que llama, vienen y otros preguntan o llaman por teléfono y preguntan qué es a lo que nos dedicamos exactamente. Sí, porque quizás no se conozca todavía del todo la gestión de residuos en qué consiste, ¿verdad? Pues no, porque tampoco se ha dado mucha publicidad. Vamos a hacer 9 años en el sector y bueno, pues nos damos a conocer lo que podemos, dentro de lo que la capacidad cabe, lo que se puede. Bueno, en estos 9 años han avanzado mucho, habrán visto muchas cosas. Muchas. Bueno, vamos a recordar a nuestros espectadores dónde están para que puedan traer sus residuos o bueno, dónde pueden contactar con ustedes para que vayan a por ellos. Pues estamos en Usillos, en el Camino a la Huerta, sin número, y el teléfono es el 607 48 63 02. Pues muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos cómo funciona el mundo de la gestión de residuos y bueno, estaremos muy atentos. Y aquí estamos para atender a todo el mundo. Así es, muchas gracias.
Entre estas empresas que luchan para conseguir un mundo más limpio está Plásticos Magonsa y hemos venido hoy a conocerla. Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo nace Plásticos Magonsa? Bueno, pues Plásticos Magonsa, aunque se ha constituido posteriormente, los fundadores que crearon esta empresa ya venían con una experiencia muy larga en el sector, que data pues, de los años 70 con la crisis del petróleo. Fue cuando se empezó a incentivar lo que es el reciclado del plástico para compensar un poco estos valores al alza del petróleo. Luego aquí también influyó que en esta zona nuestra pues, había mucho saco de nitrato, que antes venía lo que era toda la agricultura en Castilla, y a partir de ahí surgió la idea de empezar a reciclar el plástico. ¿Cuántos años llevan ya entonces? Bueno, la trayectoria puede datar eso desde mediados de los 70, personas que están trabajando con nosotros que ya contaban con esa experiencia. Plásticos Magonsa evidentemente es más nueva. Ha ido evolucionando, imagino que habrán notado mucho el cambio también en el mundo del reciclaje. Sí, nosotros, vamos a ver, efectivamente esto ha ido cambiando porque cuando el plástico quizás era un producto que no se reciclaba tanto como el cartón o los metales, y sí que ha ido evolucionando y ahora sin embargo, por ejemplo, hasta actualmente, donde el plástico parece que es el que hay que reciclar prioritariamente, mejor que antes que otros materiales, por el tema que tiene el no ser un material biodegradable de cara al medio ambiente. Entonces es cuando ha surgido, pues sobre todo la época actual, que está muy de boga todo esto del reciclado del plástico. Entonces la gente está incluso un poco más concienciada que hace unos años con el mundo del reciclaje en el plástico. Sí, la gente se está concienciando, sobre todo por las campañas tan grandes que se están haciendo. Creo que son un poco exageradas, porque al final el plástico es como otro producto que lo que hay que hacer es reciclarlo. Es importante también decir que el reciclado de plástico es un reciclaje físico, donde no se genera una contaminación ambiental, con lo cual es más fácil de reciclar quizás que otros productos y nada nocivo para el medio ambiente. ¿Cómo manipulan estos residuos? Bueno, nosotros los residuos empezamos a recogerles desde empresas que generan residuos, que son los grandes productores de residuos, y luego hasta organismos o diferentes centros comerciales, supermercados, etc. La manera de manipularles normalmente pues, es a través de contenedores o contenedores grandes, autocompactadores y con camiones y elementos de transporte pues, un poco adaptados para estas actividades. Y cuando llegan aquí, ¿qué se hace con ellos? Lo primero, el plástico lo que tiene es que hay muchos tipos, no es como por ejemplo quizás papel o cartón, que puede haber, sí, hay unas variedades de más calidad o menos calidad, pero al final todo es cartón. Sin embargo, en el plástico hay infinidad casi de tipos, cada vez más, porque aparte antes había los básicos que eran polipropilenos, polietilenos, ABS, PVC, etcétera, pero ahora además vienen los materiales complejos, que son mezclas de unos tipos de plástico con otro, porque tienen unas propiedades mayores para conservación, etcétera. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer cuando estos materiales les recibimos es clasificarles lo primero por tipología. Pues uno es polietileno, los PVCs, polipropileno, cada tipo de plástico separarle. Y una vez que lo hemos separado, lo hacemos balas, que son fardos o paquetes de plástico ya homogéneo, por eso, tipología, luego grado de limpieza, etcétera. Y una vez ya lo tienen todo compactado, ¿qué se hace con ello? ¿Cuál es el resultado final? Posteriormente nosotros lo que hacemos es, una vez que tenemos ya esos bloques o pacas de plástico ya homogéneos, pues lo pasamos a nuestras máquinas de trituración, donde allá lo trituramos y una vez que lo transformamos ya en escamas, pasan a unos módulos de lavado para eliminar todo tipo de impureza, lavado y densado, donde además por densidad y demás eliminamos materiales y ya obtenemos ya unos materiales en escama totalmente homogéneos, donde hemos eliminado restos de otros materiales impropios y nos queda ya un material muy puro. Y ese material muy puro posteriormente lo que podemos hacer es, ya nos podría servir como materia prima para fabricar otros productos, o en algunos casos lo que hacemos es extrusionarlo, que es pasarlo por unas máquinas que lo que hacen es fundirlo, pasan por unos filtros, se le puede añadir, aditivarle de color, etcétera, y ya obtenemos unos gránulos llamados granza, que es
es un material muy similar al que fabrica la petroquímica a través del petróleo. O sea, ya tenemos una granza que es un producto, ya es una materia prima muy pura y que puede sustituir a la materia virgen. ¿Qué ventajas tiene para el medio ambiente todo este proceso que hacen ustedes desde aquí? Vamos a ver lo que te decía antes, el plástico, sobre todo con la propaganda que se le quiere dar ahora, que creo que es excesiva, lo que realizamos cuando hacemos un reciclado es que evitamos que el plástico pues, sea vertido o fuera de vertederos o sea vertido en entornos naturales, que sería lo peor. Entonces el reciclado es donde eliminamos esa posibilidad de que vaya a contaminar el medio ambiente, de que vaya a las playas, a los mares, a los ríos, etc. Pero además contribuimos a la economía circular, que es lo que se pretende ahora. Un producto cuando nace que no sea su vida lineal, que nazca y muera, sino que nace, que tenga ese círculo de vida donde se utiliza, vuelve a pasar, se vuelve a reciclar, le volvemos a introducir en el circuito y volvemos a utilizar el plástico, que se puede reciclar infinidad de veces el mismo producto. ¿Podemos facilitarles su trabajo desde casa, separando el plástico de alguna manera? Vamos a ver, efectivamente, para evitar que los plásticos contaminen, lo que hemos dicho antes, el medio ambiente, los ríos, las playas, el entorno natural, cualquiera, lo que hay que hacer es, sobre todo, concienciar a las personas de que un residuo plástico deja de residuo en el momento que tú, en vez de depositarlo en un río o dejarlo en la playa cuando te vas ahora en verano, pues lo depositas en un contenedor amarillo. Y con eso lo que vamos a hacer es que va a seguir un camino que va a ir hasta plantas de selección o a plantas como las nuestras ya directamente, y entonces va a entrar ya en el proceso de reciclado. Esto hay que concienciar, pues yo creo que desde pequeños a los niños, a ser un poco eso, tener esa concienciación con el medio ambiente. Y entonces evitaría todo esto de que tanto se está hablando, de vertidos irregulares, etcétera. ¿Qué más servicios tienen aquí en Plásticos Magonsa? Bueno, nosotros, aparte de nosotros lo que damos ya es una gestión sobre todo a empresas de toda España, pues nosotros trabajamos, nuestra área de trabajo es toda España, Portugal y Francia y otros países europeos. Lo que es sobre todo la zona de España, pues la hacemos nosotros también con recogidas muy directas, dando servicio a empresas, a fábricas, a supermercados, facilitándole todo tipo de medios para recoger los residuos. Aparte de que muchos gestores, de los que hay en cada provincia, que recogen pues, cartón por un lado y lo mandan a la papelera, recogen plástico, nos lo pueden mandar a nosotros, o recogen metales y lo mandan a una fundición. Nosotros al final tenemos varios flujos de recogida de material y entonces damos todo ese servicio, y sobre todo eso, aquí a las empresas de España, pues en muchos casos ya le estamos dando un servicio integral, donde le recogemos, aparte de los plásticos, les podemos recoger, porque también estamos autorizados para gestionar prácticamente todo tipo de residuos no peligrosos. Quiere decir que si hay una fábrica que tiene muchos residuos plásticos, pero en un momento determinado tiene algo de cartón, nosotros también se lo podemos gestionar, no hay ningún problema. ¿Varía mucho hacerlo en España con hacerlo en otros países de la Unión Europea? No, al final en este sector Alemania fue uno de los pioneros, y los países nórdicos, porque tienen muchísima más concienciación de esto del medio ambiente, pero al final los demás hemos ido siguiendo, y ahora mismo España ya tiene, creo que estamos ya, quizás nos falta esa concienciación a las personas, pero ya hemos llegado a un punto de lo que son las empresas de efectividad y de recogida y de servicios muy similar al que pueda haber en Alemania o en otros países europeos. Entonces lanzamos también a nuestros espectadores este mensaje de concienciación, que sepan que poco a poco hay que ir avanzando y hay que seguir con el reciclaje. Para aquellos que todavía no sepan dónde está Plásticos Magonsa, vamos a decírselo. Bueno, nosotros tenemos aquí en nuestra planta grande, bueno, nuestras plantas están en Villamuriel de Cerrato, porque estamos en la calle Bélgica, en la calle Alemania y en la calle Dinamarca, cada una dedicada a unas actividades dentro del reciclado de plástico. Y luego además ahora vamos a abrir también en fechas breves en Madrid. Así que nada, que no tengan ninguna duda, que contacten con total confianza y que serán atendidos. Muy bien. Muchísimas gracias.
hemos venido a conocer Reciclaje y Medio Ambiente SL, una empresa que potencia el reciclaje y que hace que lo que no nos esperamos que puedan reciclar, lo consigan. Muy buenas, Felipe. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo nace esta empresa? Pues mira, esta empresa nace en el año 2009 de la colaboración, digamos, o de la incorporación de dos socios. Elena, que no está aquí con nosotros, que es mi socia, ella especialista y técnico de grado superior en medio ambiente y conocedora muy bien de la legislación medioambiental, y yo pues un poco venía del mundo de extracción de áridos y de mundos parecidos, y entre los dos consideramos que era una oportunidad de negocio empezar a gestionar residuos de la construcción. ¿Estos residuos realmente qué hacen con ellos? ¿Cómo lo manipulan? Pues mira, estos residuos vienen de obras de demolición, obras de pequeñas reformas y de, digamos, reformas estructurales. Con estos residuos lo que venimos haciendo es una identificación en la entrada, y en función del tipo de residuo, de más voluminoso o menos voluminoso, tienen un proceso. El fin es obtener principalmente una selección de subproductos: cartón, plástico, madera y luego la fracción de rechazo. Y luego, con la fracción que no es de estos productos que te digo, obtenemos áridos reciclados. De un proceso inicial obtenemos la salida de tierras, y del tema de cerámicos y hormigón van destinados principalmente en nuestra instalación al mantenimiento del vertedero municipal, y la fracción de hormigón se va destinada a la producción de áridos reciclados. ¿Han cambiado mucho estos procesos en los últimos años? No mucho, porque nosotros en principio apostamos al 100% por este tipo de procesos. Sí que es cierto que las empresas, digamos, que han ido haciendo la práctica que veníamos nosotros utilizando. Teníamos muy claro cuál es el principio, lo que sí que es cierto que se ha tecnificado, se ha ido modernizando y cambiando algunas partes del proceso para sacar más rentabilidad y más calidad en el producto. Lo que sí que habrá cambiado un poco es la concienciación, no solo de las empresas, sino también de los particulares. Tengo mis dudas. Vamos a ver, con respecto a las empresas sí que ha cambiado notablemente. Ya son conscientes, como hace muchos años anticipamos nosotros, que al igual que un proyecto tiene una unidad de hormigón, una unidad de dirección de obra o una unidad de materiales, tiene que tener una unidad correlativa de gestión de residuos. Lo que sí que es cierto que la mentalidad del particular todavía no comprende que, digamos, tiene que pagar por este tipo de proceso. Date cuenta que habitualmente este tipo de residuos se vertían en las escombreras municipales, que gracias a Dios y gracias a la Junta de Castilla y León al día de hoy se están sellando, y gracias a los antiguos vertederos que se realizaban por el campo. Yo creo que sí que es cierto, hay una labor de concienciación, hay una infraestructura ya, digamos, en la provincia de Palencia y en las provincias de Castilla y León para que eso pueda llevarse a cabo. Si añadido a eso, cuando llegan a tu instalación, ven que hay un proceso de reciclaje, de trabajo, la gente, en cierto modo, no es que se quede más tranquila por pagar, porque a nadie nos gusta pagar, pero sí que es cierto que hay una confianza mayor de cara al cliente. ¿Cómo comienza este proceso desde que recogen la basura? Vamos a ver, el proceso comienza, en este caso nuestro, desde el minuto uno, es decir, nosotros podemos colocar contenedores de obra o camiones para recoger el residuo desde la obra o del foco de producción del residuo. El contenedor es transportado por nuestros vehículos, llega a nuestra instalación y se le realiza un documento de control y seguimiento. Ese documento de control y seguimiento es un documento, digamos, semioficial o con un formato oficial, en el cual queda plasmado de dónde viene, a dónde va, qué tipo de residuo es y el peso. Y eso lleva un código de identificación. Ahí empieza todo el proceso, y una vez entrado en nuestra instalación, en función del tipo de residuo, se descarga en una parte distinta para realizar el proceso de selección. ¿Qué ventajas tiene para nuestro planeta que se sigan realizando este tipo de procesos? Pues mira, en el tema de la gestión concreta de residuos de la construcción, digamos que supone un gran valor paisajístico. Es decir, estamos hablando de residuos no peligrosos, por lo tanto la contaminación o la lixiviación que se produce al medio no es, digamos, un gran daño medioambiental. Pero sí que es cierto que los residuos que se depositan directamente al campo, visualmente, bajo ningún punto de vista, es ético ni es bueno. ¿Qué problema puede ocurrir? En el caso de los residuos de la construcción, una contaminación de aguas por tema de sulfatos. Por eso, en las plantas de tratamiento donde eliminamos
toda esa parte de sulfato la controlamos y la analizamos, evitamos que no vaya al medio acuático una cantidad grande de sulfatos. Con respecto a otro tipo de residuos, por ejemplo, como los residuos domésticos que recogemos, principalmente colchones y enseres. Estamos lo mismo, antes teníamos plagado todo el campo y todas las ciudades en torno de Palencia de colchones. Nosotros somos la primera empresa que empezó a recoger de forma autorizada colchones en Palencia. Eso es cierto que se ha ido la gente mentalizando y evitamos que el medio no se convierta en una escombrera. ¿Con la pandemia han notado un aumento en la recogida de colchones? Sí, de hecho creo que la pandemia en términos generales ha venido para producir grandes cambios. ¿Qué ha ocurrido durante estos meses? La gente ha ido invirtiendo sus ahorros en cambios en sus pequeños domicilios, pequeñas obras, pequeños colchones, cambios de mobiliario, cambios en muebles, es decir, se ha invertido en el comercio local, por lo tanto a nosotros nos ha repercutido. Date cuenta que nosotros recogemos en la mayoría de los puntos limpios de las mancomunidades de Palencia. Ellas se han visto desbordadas por la proliferación de colchones y de muebles. Es porque mucha gente ha vuelto al pueblo y al volver al pueblo lo que ha hecho es limpiar sus casas y por lo tanto sacar ese producto y gestionarlo nosotros. La pandemia también ha cambiado un poco su forma de trabajar y es que han estado con controles rutinarios para controlar que aquí no se metía el COVID. La pandemia en un momento inicial ha sido un auténtico quebradero de cabeza para todas las empresas y más para nosotros, porque piensa que nosotros éramos un sector prioritario. Es decir, podríamos trabajar, que gracias a Dios es una ventaja, pero esto había que reestructurarlo para que el resto de la plantilla no tuviese ningún tipo de problemas y la continuación del negocio. Establecimos unos protocolos iniciales al 50% de personal para que no haya contacto y después hemos hecho controles periódicos mediante test en nuestro servicio de prevención y luego en el momento que pudimos acceder a test y evidentemente a mascarillas, eso desde el minuto uno las hemos tenido porque nuestro negocio requiere tener mascarillas para poder trabajar. Establecimos un control a nuestros trabajadores con respecto a COVID. No hemos tenido ningún caso en tema de trabajadores ni de clientes y aparte modificamos toda la infraestructura de la instalación. ¿Qué hicimos? Evitar los trasiegos de los trabajadores a sus domicilios o a otros sitios. Hemos establecido comedor para los trabajadores en turnos, evitar el acceso a la zona de oficinas de personal y hacerlo todo desde fuera y en cierto modo, entre comillas, digamos, la parte documental enviarla por vía mail y no físicamente, para evitar todo tipo de contactos. En ese sentido, pues siendo una empresa muy pequeñita, estamos contentos de poner todo nuestro esfuerzo para que la cadena siguiese funcionando. Y para que esta cadena siga funcionando, vamos a lanzar también un mensaje a nuestros espectadores. ¿Qué es lo que no deben hacer en ningún momento? ¿Qué es lo que no deben hacer en ningún momento? Pues mira, nunca se deben, esto lo lanzo para espectadores, bien sean empresas o particulares, nunca se dejen de llevar por los precios bajos, por las gangas, a la hora de gestionar los residuos, porque siempre van a tener consecuencias finales si las prácticas que utilizan no son las adecuadas. Siempre que se garanticen que sus residuos van a gestores autorizados y gestores autorizados que les garanticen toda la documentación y que cumplan toda la trazabilidad. ¿Qué quiero decir con la trazabilidad? Que sean conscientes desde el minuto 1, en la base documental que les aporten, que su residuo va a ir por un cauce directo, porque al final, si ese gestor o esa persona no utiliza los cauces correctos, la responsabilidad medioambiental y legal va a recaer sobre ellos. Además, ustedes son pioneros en esto de la trazabilidad, lo hablaremos después con Emilio, pero son pioneros también en otro tipo de proyectos. ¿Qué proyectos tienen ahora entre manos? Mira, nosotros llevamos desarrollando durante 3 años lo que pasa es que las cuestiones burocráticas y el dinero, aunque esté mal decirlo, siempre paralizan ciertos proyectos. Estuvimos trabajando con la Universidad de Valladolid en un proyecto de investigación para la reutilización de una de las fases del proceso que te llamaba, que era el de cribado, de eliminar las tierras para uso agrario. ¿Qué quiero decir con esto? Este proyecto conllevaba que en la provincia de Palencia hay un número muy grande de antiguas graveras, extracciones de áridos, agujeros, para que me entienda la gente, en el campo que no tienen ningún tipo de uso. ¿En qué se convertían? En vertederos. ¿Qué hicimos nosotros? Localizar unas fincas, hacer un relleno y hacer un estudio con la Universidad de Valladolid
para cómo se podían comportar esos suelos como nuevos suelos agrícolas. En ese proyecto intervino la Universidad de Valladolid, intervino la Diputación también, y sacamos la conclusión que se podían reutilizar esas tierras para uso agrario. Eso es sabido, siempre estamos en una provincia en la cual la edificación rural era adobe, pero claro, no sabemos si las tierras que estamos llevando nuevas al medio estábamos contaminando las aguas. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Garantizar que por lo menos las tierras del proceso de cribado de la planta de reciclaje y medio ambiente se pueden utilizar para crear suelos nuevos. ¿Por qué digo que nos hemos quedado a mitad de camino? Ese proyecto requería, digamos, una segunda fase del estudio de sulfatos, igual es una parte muy técnica lo que estoy explicando, es decir, el yeso o los materiales a base de yeso que lleva el residuo, cómo podemos neutralizarles, de tal manera que la lixiviación, en este caso muy pequeñita, quedaría reducida a cero. Y eso habría que hacerlo mediante un planteamiento, digamos, agronómico medioambiental, con implantación de cultivos que absorbiesen esa cantidad de yeso. ¿Qué ha ocurrido? Ya requiere una parte de financiación externa, porque nosotros ya aportamos bastante. La Diputación colaboró con nosotros, pero eso se ha quedado un poco a medio camino. Luego, todos los proyectos bonitos que hicimos fue con el tema de áridos reciclados. Piensa una cosa, el árido reciclado es un producto interesante, muy bueno para la obra civil, pero que requiere de respaldo legal. Ahora mismo, la Dirección General de Calidad Ambiental de la Junta de Castilla y León, de la Consejería de Medio Ambiente, está desarrollando un proyecto un reglamento que regule el uso de áridos reciclados. Esto es necesario e imprescindible de tal manera que todos los directores de obra, arquitectos, ingenieros tengan la garantía que los áridos reciclados que producimos, si les producimos como tenemos que hacerles, sirven para utilizar la obra civil. En estos momentos tienen mucho miedo, porque digamos que hay como un vacío legal en la cual anime al uso de los áridos reciclados. Nosotros hicimos un proyecto muy bonito que fue la subbase del Tren Burra, de una vía verde que se instaló ya hace unos 6 años en la provincia de Palencia, de Grijota a casi Villarramiel, y en cierto modo el ministerio, que era el que licitaba la obra, era muy escéptico a utilizar los áridos reciclados, de hecho ni quería. Pero un ingeniero de una institución de la Diputación de Palencia, muy conocedor del material, insistió, les animó, hicimos unas pruebas y la verdad que quedaron muy contentos con el resultado y animaron a hacer toda la traza. ¿Qué ocurre? Hace falta más obras pioneras de este tipo para que se normalice el uso. ¿Quién está utilizando ese uso? El particular, que no tiene miedo, las instituciones en mayor o menor medida, pero todavía queda mucho por desarrollar en este tema. Entendemos que esta orden que va a sacar la Junta va a ser un empujón, pero yo creo que no hay que tener miedo a utilizar este tipo de áridos. Bueno, pues para que nuestros espectadores puedan venir, puedan saber dónde están, vamos a recordárselo y ahora continuamos enseñando a los trabajadores de esta empresa. Pues mira, nosotros estamos en Usillos, en Camino de Rivas sin número, en el término municipal de Usillos, y yo creo que somos conocedores ya por todos los clientes en el ámbito, pero bueno, siempre está bien no solamente venir, hay que venir a cumplir, a traer el material y dentro de las medidas que nos permite nuestro plan de prevención de riesgos. Es decir, no podemos hacer una visita alternativa a esto porque no es una cuestión, pero sí a comprobar que aquí se trabaja, que aquí se recicla, que aquí se gestionan residuos y que no hay prácticas en el pasado y malas experiencias en esta provincia de acumulación de residuos por haber. Aquí trabajamos, gestionamos y ponemos un esfuerzo mediante 14 trabajadores y muchos medios para que eso se lleve a cabo. Pues si le parece vamos a continuar con Emilio y con María para que nos expliquen cómo funciona. Pues muchas gracias a vosotros porque creo que es muy bueno divulgar la gestión de residuos, no hay nada que esconder, estamos dispuestos a enseñar y a mostrar todo, como siempre tendremos nuestros defectos, nuestros problemas y nuestras cosas, pero somos defensores de que se venga a ver lo que se hace con los residuos. Pues muchísimas gracias. A vosotros. El mundo del reciclaje ha cambiado mucho en los últimos años y uno de los puntos que más ha cambiado es la trazabilidad de sus productos. Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ha cambiado la normativa en cuanto a la trazabilidad? Bueno, ya desde hace
lo menos 10 años, la Junta de Castilla y León, en su normativa de medio ambiente, exige que en todo momento el residuo, desde que se produce en obra hasta que llega aquí y le damos su propio tratamiento, o incluso si después de aquí se envía a otra planta gestora, siempre tiene que tener su documentación indicando pues todos los datos, tanto del productor, transportista, operador de transporte, poseedor del residuo, es decir, todos los agentes que vamos interviniendo en el proceso de reciclaje. Y son pioneros y han trabajado para que esto quede digitalizado y que vaya paso a paso. Sí, ya desde hace apenas 2 meses, aunque hubo un trabajo previo pues importante para adaptarnos, hemos incorporado un sistema informático que nos permite recoger de la forma más fácil y no tan manual como lo hemos tenido que hacer antes, pues todo este proceso. Al principio no se hacía este reconocimiento a cada producto, a cada material. Lo hacemos, pero para nuestra caracterización interna, no tanto de cara a después cumplimentar las memorias anuales y demás registros que nos pide la Junta. Eso después pues nos tocaba sacarlo de una manera más artesanal, más de cabeza y más engorrosa, y que nos suponía pues mucho esfuerzo. Usted, Emilio, es uno de los trabajadores que más años lleva en esta empresa. ¿Cómo ha cambiado todo desde el principio? Yo llevo todos los años que llevo en la empresa, incluso algún mes antes de la apertura de la planta ya estaba yo trabajando. Sí, bueno, se ha notado, es que a muchos niveles, tanto a nivel de la concienciación de los propios constructores, sobre todo, y también por parte de los promotores, que aunque simplemente sea un particular que va a hacer una pequeña reforma en su casa, pues ya está concienciado de que con los residuos que salgan de la obra no les puede tirar en cualquier sitio, sino que la gente te llama, te dice ¿cómo va esto? ¿Cómo se alquila algún contenedor? ¿O lo puedo llevar yo? Está cambiando mucho a nivel de conciencia social. Entonces no solo cambia en cuanto a lo que pide la Junta de Castilla y León en este caso, sino también en lo que pedimos los propios consumidores. Claro, porque hasta hace pues no mucho, pues la gente lo que quería era deshacerse de ello y les daba igual de qué manera. Ahora incluso te preguntan, pero realmente luego qué hacéis con ello, luego qué destino tiene, cómo lo seleccionáis. O sea, que te preguntan los propios, y no te estoy hablando tampoco de empresas constructoras, sino un simple particular que va a hacer una pequeña reforma en casa y se interesa por saber cómo gestionar sus residuos que salgan de la obra. Le interesa también saber el proceso que va a tener esto. Cumplen entonces incluso una labor pedagógica. Pues aportamos nuestro granito de arena al tema, porque bueno, aparte de que las administraciones pues están intentándolo, aunque muchas veces desde el punto de vista del látigo, muchas veces, por así decirlo, de la sanción. Es decir, si lo tiras por ahí, si te pilla ese prone y tal, pues va a haber una sanción fuerte. Pues no, ya previamente pues hay que ir, uno mismo se tiene que dar cuenta de que las cosas no se pueden tirar en cualquier lugar, ni que se pueden tirar a lo mejor a los contenedores de basura domiciliaria, se pueden tirar escombros, etcétera. La gente pues poco a poco se va dando cuenta de eso. En todos estos años imagino que hayan tenido unos casos bastante curiosos. ¿Cuáles recuerda? Bueno, no sé, la verdad. De llegar aquí, pues el típico abuelito con sus 2 sacos de escombro en el coche, ¿qué hago con esto? ¿No puedo, lo puedo tirar aquí o me lo tengo que llevar a otro sitio? Pero, no sé, cosas así. Bueno, ha habido también algún problema, unas veces recuerdo que un camión en la carretera, no sé exactamente qué punto, fue en la autovía, se le habían caído un PVC, creo que era PVC, pero en granza, en materia prima, en bolitas, y llegó aquí cantidad de ello que incluso nosotros en un principio no sabíamos muy bien qué hacer con ello. Lo almacenamos, lo recogimos aquí, nos costó luego un montón dar con
la empresa que después pudiera hacerse cargo de ello. Entonces, incluso les ha tocado también un poco investigar para poder Sí, reciclar alguna cosa de las que venían aquí. No, a veces te llega y dices, joder, yo con esto ¿qué hago? Mi proceso no lo admite, pero bueno, lo almacenas, que es para eso, para la mayoría de los residuos siempre tenemos la autorización para almacenaje, y luego pues darlo la salida al gestor final, pues a veces no es fácil, porque es un mundo el tema de los residuos. Pues si le parece, vamos a dar el relevo ahora con las nuevas generaciones que están viniendo aquí a esta empresa, y vamos a ir con María. Con María, sí, llevan 4 meses aquí, lleva María solo. Y yo llevo 11 años, hay una diferencia de temporal importante. Pues vamos a ver la visión de la más novata de la Muy empresa. bien. Pasamos del más veterano a la más joven de la empresa. María, muy buena. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo ha llevado esta adaptación al mundo del reciclaje? Pues la verdad que pensaba que lo iba a llevar peor, pero la verdad que muy bien. Desde febrero que llevo aquí, pues muy bien, la verdad. ¿Ha visto si la gente está más concienciada de lo que pensaba usted realmente con el tema del reciclaje? Sí, me esperaba que menos, pero la verdad que sí, que la gente sí que está concienciada. ¿Cómo es su día a día aquí? Pues la verdad que muy bien, me han puesto las cosas, la verdad que muy fácil. Poco a poco pues me voy adaptando, ya tengo mi día a día hecho, con los clientes poco a poco, me voy adaptando muy bien. Se esperaba también que, bueno, que la gente mayor, la gente joven, tienen una barrera una imagen muy diferente del mundo del reciclaje. ¿Se esperaba que la gente mayor tuviera esta percepción? No, la verdad es que no, pero sí que hay mucha gente mayor que viene, pregunta, recicla, y eso creo que es muy beneficioso para el medio ambiente. Es muy importante también que se tenga una visión más joven, más inocente quizá. ¿Cuál es su visión ahora mismo del mundo del reciclaje? ¿Cómo ha cambiado? Pues que todo se puede reciclar, desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes. Este es un mensaje que lanzamos también entonces a nuestros espectadores, ¿no? Que se puede reciclar absolutamente todo. Absolutamente todo lo que puedas tener por casa o por cualquier lado se puede reciclar. Y si tienen dudas, que vengan y lo pregunten. Sí, que vengan, que pregunten, manden un mail, llamen por teléfono. Pues muchísimas gracias, María. Esperamos que hayan disfrutado y les esperamos la semana que viene en un nuevo Te Damos Ideas.